Hay un tema sobre si conviene o no conviene dar algunas discusiones, como si todo se tratara de un cálculo matemático, de alquimias electorales para ver qué mide, qué no mide, es por acá, no es por acá, esto suma, esto resta. Los matemáticos de la política, los agentes del tránsito que te dicen por dónde es y por dónde no es. En este caso, hay que discutir, porque no es sobre historia solamente o sobre el pasado únicamente, es sobre el presente y también sobre el futuro. No da lo mismo tener un presidente que justifica los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura. No da lo mismo. Al margen de que hay fascistas desbocados que encontraron su momento para no tener vergüenza de serlo, hay también mucha desinformación. Y también falta de información. Por lo tanto, es un debate que vale la pena dar siempre y que hay que volver a darlo si es necesario. Volver a discutir, volver a informar, no dar por sentado que es un debate terminado. Una fija de los libertarios es tirar con el número de la CONADEP. Pero lo que no leen del mismo informe, o del libro Nunca Más, que cita la investigación de la CONADEP, es que ese número está incompleto. Lo dice la propia CONADEP. En la primera página del Nunca Más, no te pido que lo leas completo, en la primera página del Nunca Más, dice que es una lista abierta. Ahora, o no lo leen, o leen lo que prefieren. Los que se habían podido confirmar eran algunos casos, entre muchos otros más que, por miedo, por temor o porque directamente habían desaparecido familias enteras, no habían podido testimoniar ni acercar información a la CONADEP. El número total de detenidos, de desaparecidos y de víctimas del terrorismo de Estado no se conoce. Y no se conoce por el carácter ilegal y clandestino justamente de los crímenes cometidos por los militares. No hay una lista que te dice exactamente cuántos son. Porque era clandestino, era ilegal. Y ese número, además, que cuestionan tanto, es el símbolo de la lucha del país por los derechos humanos en busca de que no se repita lo sucedido, de continuar en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. No es que quieren memoria completa. No, están justificando el terrorismo de Estado. Acéptenlo y está todo bien, quieren hacerlo, háganlo y hacemos lo que hay que hacer para dar de vuelta a esa discusión y ese debate. Pero acéptense, reivindicadores del terrorismo de Estado. Ya está, si ya no tienen vergüenza, díganlo abiertamente. Ya fue muy visto y siempre circula cuando surge el tema, pero vale la pena verlo siempre a Martín Coban, el escritor, en aquel recordado debate en el programa de O'Donnell en La Nación Más. Sugerencia modesta y respetuosa: no es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas, y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8.000, con lo que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque la cifra de 30.000 no solo es abierta, es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de respuesta. Vale la pena siempre volver a ver ese fragmento de Coban porque es implacable. Ahora, si incluso así quisieran discutir el número, también hay información de inteligencia de Estados Unidos para acercarles. El ejército admitió 22.000 crímenes. Nota de Hugo Alconada Mon, 24 de marzo de 2006 en La Nación. Documentos desclasificados en Estados Unidos revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978. El cálculo aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University
y a cuyas copias accedió la Nación. Firmado bajo el alias Luis Felipe Alemparte Díaz, Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia Chilena en Buenos Aires, encargado de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó el Plan Cóndor. Y dice la nota que en julio de 1978, este agente de la inteligencia chilena envió un cable a sus superiores de la DINA con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el batallón 601, que era la inteligencia de la dictadura, uno de los sectores de inteligencia de la dictadura, han computado 22.000 entre muertos y desaparecidos desde 1975 hasta el día presente, poco después de la final de la Copa del Mundo. Si querés discutir el número, también tenés este dato. Para los que andan ahí midiendo hasta en las últimas unidades cuántas fueron las víctimas del terrorismo de Estado.